cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Queremos recordar que el viernes 30 y sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre vamos a tener, queridos hermanos, unas conferencias especiales. Estará disertando el hermano Alan Perdomo. Él es un hombre muy preparado en la palabra de Dios y Alan nos va a estar enseñando acerca del impacto de la palabra de Dios en los reformadores, en la reforma y en el mundo de aquel momento, y cómo eso puede tener o debe tener un impacto también en nuestra propia vida. Estamos viviendo en unos tiempos donde podemos ver la tiranía, por ejemplo, de la experiencia. La gente anda buscando experiencias. Tuve una experiencia, viera qué experiencia más linda, y algunas de estas a veces ni tan siquiera son experiencias bíblicas, pero es una experiencia y la gente anda atrás de eso. ¿Qué papel tiene la Biblia en la vida del cristiano, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia y en la vida de esta sociedad? Hermano, yo te animo para que te prepares esos días. Aparta tiempo, por favor. El 31 de octubre de 1517 comenzó la Reforma Protestante. ¿Qué era la Reforma? ¿Qué fue ese movimiento? Es un movimiento que está dentro de lo que es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Entonces, el 30, viernes 30, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, conferencias especiales. No se las vayan a perder, por favor. Y hoy, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios hemos avanzado. Estamos en el libro de Juan. Hoy concluimos el capítulo 15 y vamos a ir al capítulo 16. Vamos a terminar el 15 y vamos a entrar al 16. Estamos hablando de una sección del Evangelio de Juan que comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. Esta sección es donde el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, porque así lo determina Juan o lo nombra Juan en su libro, instruye privadamente a sus discípulos sobre muchos temas relevantes para ellos. Muchos temas que no los compartió en público, ahora se los comparte muy privadamente solo a sus 11 apóstoles. Ahí en el aposento alto, la primera parte, Juan 13 y Juan 14 estaban ahí en el aposento alto. Al final, en Juan 14, 31, Jesús les dice, levantaos, vamos de aquí. Salen del aposento alto, probablemente ya es alrededor de entre 9 y 10 de la noche, bajan hacia el torrente de Cedrón y van camino al huerto de Getsemaní. Estando en ese camino, probablemente Jesús ahí dice las palabras de Juan 15 y Juan 16 que estamos estudiando ahorita. Luego vamos a entrar al huerto de Getsemaní con el Señor y ahí Él va a dar su oración en el Juan capítulo 17. Yo quiero animarles, hermanos, para que estudiemos estos pasajes. Son maravillosos las enseñanzas del Señor. Hoy vamos a entrar a Juan capítulo 15, verso 18, hasta el capítulo 16 y verso 15. Esta es una sola sección, una enseñanza más, un tema más que el Señor va a abordar con este grupo privado, íntimo, de sus 11 apóstoles. ¿Cuál es el tema de esta sección? Juan 15, 18 a Juan 16, 15. El Verbo de Dios advierte a sus discípulos que el mundo que los aborrece lo necesita mucho a él. Ese es el tema. Es interesante lo que el Señor dice aquí. Ese mundo, que es un sistema perverso,
gobernado por Satanás, que se opone al reino de Dios, porque ese es un antirreino, en el fondo tiene una gran necesidad de Jesucristo, tiene una gran necesidad del Señor. Esto nos puede recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando se le apareció a Saulo de Tarso en Hechos 9. Saulo era un hombre que odiaba a los cristianos. Saulo era un hombre que detestaba a Cristo. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia del Señor y va de Jerusalén a perseguir a Damasco, a los hermanos. Y en el camino, el mismo Señor Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Se lo voy a traducir a un español más comprensible. Pablo te es dar, o Saulo, te es dar dura cosa, te es dar patadas a un clavo. Eso es dar coces contra el aguijón. Imagínense que haya una pared y haya un clavo ahí de fuera, puntiagudo, y usted comience a patear ese clavo. Yo le hago una pregunta: ¿qué tanto va a dañar usted al clavo? No lo daña. ¿Qué es lo que usted va a dañar? Su cuerpo, va a dañar su pie. Lo que el Señor le está diciendo a Saulo es: ese odio, ese rechazo hacia mí, hacia la iglesia, no le hace daño ni a mí ni a la iglesia. Tú solo te estás haciendo el daño. Es como que estás pateando un clavo. Y hermano, esa ha sido la actitud del mundo hacia Cristo y hacia la iglesia. Un rechazo total, un rechazo absoluto, un odio. ¿Y cuál es el punto aquí, mi hermano? El punto aquí es clave. Ellos solos están haciendo el daño. Mire, el mundo nos puede matar a nosotros, y de hecho ha matado una cantidad enorme de cristianos que han muerto en el martirio y no han negado su fe. No han negado su fe. Pero eso trajo más crecimiento a la iglesia. Como lo dijo aquel padre de la iglesia, la semilla, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia crece. Entre más persecución hay, más crece. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos se afirman más. Mire, tenemos un crecimiento en este tiempo, mi hermano, pero es un crecimiento muy engañoso. Supuestamente andamos alrededor del 50-50. Aquí en Honduras, 50%, vamos a decir 40%, digamos, pues, de cristianos versus 60% que no son cristianos. Cristianos evangélicos, 40%. Pero realmente de ese 40%, ¿cuántos son verdaderamente cristianos convertidos, nacidos de nuevo y comprometidos con Cristo? Si viniera una verdadera persecución, ¿cuántos quedaríamos de esos 40%? Pero cuando viene la persecución y aprieta la persecución, ahí se va definiendo la gente. Y muchos se van porque nunca fueron de nosotros, como dice el apóstol Juan. Ahora, el Señor en este pasaje, Juan 15, 18 hasta el 16, 15, aborda el tema de la persecución. Jesucristo, si ustedes se acuerdan, en la sección anterior, habló acerca de esa relación vital, íntima, profunda, esa relación dinámica, permanente, amorosa entre él, sus discípulos y el Padre. Ahí hay una relación bellísima de amor, de entrega,
de comunión, de vida a vida, la vida de Cristo en mí y mi vida en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Una relación profundamente íntima, que incluso ni la podemos comprender a fondo. Pero mi vida está completamente en Cristo, en Él, y la vida de Él está completamente en mí. Compartimos esta naturaleza. Él tomó mi naturaleza humana, se hizo hombre, y ahora yo participo de su naturaleza divina, y así lo dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Él tomó mi naturaleza y ahora yo participo de su naturaleza. Él me ha dado ese inmenso privilegio. Por tanto, mi hermano, hay una relación preciosa, profundísima, vital, amorosa, linda, entre Cristo, su iglesia y el Padre. Pero no todo es color de rosa. Ahora el Señor les declara a sus discípulos que ahora su relación con el mundo será tensa, peligrosa, dolorosa y aún de muerte. Y aquí entonces el tema de nuevo, el Verbo de Dios, el Rey Jesús, advierte a sus discípulos que el mundo que los aborrece tiene una gran necesidad, una necesidad profunda de Él, pero lo va a demostrar con un aborrecimiento, un rechazo a Cristo y a sus discípulos. En el capítulo 15, versículo 18, el Señor nos presenta una imagen muy dolorosa de la relación entre los verdaderos discípulos de Cristo con el mundo. El mundo aborrece. Mira el versículo número 18. Estoy en Juan, capítulo 15 y versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En estas palabras introductorias de nuestro Señor Jesucristo, hay tres cosas que son clave e importantes que usted y yo podamos entender. La primera de ellas es que aquí hay un condicional, pero este no es un condicional condicional, porque el verbo que está aquí, mire usted, y por favor, hermanos, quiero que me disculpen si yo hablo un poquito de la gramática, pero yo, Manuel Puerto, estoy plenamente convencido que nuestra interpretación sana y saludable de la Biblia es gramático-histórica. La Biblia fue escrita en un lenguaje hebreo, arameo, griego, que la gente lo hablaba y ha sido traducida al castellano, que es nuestro lenguaje. Y el castellano tiene sus reglas, tiene sus normas, y eso nos da tremenda enseñanza exegética aquí de la palabra del Señor, para poderla entender e interpretar mejor, hermano. Que nosotros no nos guste la gramática y que la hayamos descuidado y que aún como pastores no prestemos atención a los elementos gramaticales del pasaje, ese es nuestro problema. Pero que Dios nos ha dado esa herramienta para poder entender la Escritura, eso es clave. Dios no nos habla en un lenguaje celestial, nos habla en nuestro idioma para que lo podamos entender. Ahora, el sí, aquí en el verso número 18, 15-18, es un condicional, pero este condicional, hermanos, está seguido de un verbo, aborrece. Mire, si el mundo os aborrece, en tiempo presente y modo indicativo. ¿Sabe lo que eso quiere decir en el idioma nuestro? En que no, y aún en el griego del Nuevo Testamento, que hermano, no es una condicional, sino que es algo seguro. Esto hace que esta afirmación se convierta en una afirmación categórica e inequívoca. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es,
ya que el mundo lo va a aborrecer. Tengan ustedes por cierto, por seguro, que el mundo los va a aborrecer, puesto que el mundo los aborrecerá. Eso es lo que el Señor les está diciendo. No les está diciendo por si acaso el mundo los va a aborrecer. No, 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 no. Ese no es el sentido aquí. El Señor dice, tengan por cierto que donde quiera que ustedes estén, que donde quiera que ustedes vivan, el mundo los aborrecerá. Seguro, no lo duden. No traten de quedar bien con el mundo. No traten de adaptarse al mundo. El mundo los va a aborrecer siempre. La segunda cosa que nosotros encontramos aquí es esta palabra mundo. Aquí se refiere a las dos cosas. Uno, a las personas que habitan esta tierra. Son las personas, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, nuestros vecinos, que no conocen a Cristo. A ellos se refiere Jesús cuando dice el mundo os aborrecerá. Pero no solamente se refiere a las personas, sino a su forma de vida. Está hablando de personas que viven en un sistema pecaminoso. Pertenecen al antirreino. Está el reino de Dios y el antirreino de Satanás. Ese antirreino gobernado por el diablo, que está completamente pecaminoso, sucio, lleno de mentira, de engaño, de traición, de orgullo, de maldad. Ese mundo donde vive este tipo de personas les va a aborrecer. Pero la tercera cosa en este versículo, hermano, es la palabra aborrece. Versículo número 18. Si el mundo os aborrece. Esta palabra significa el mundo les va a odiar, les va a rechazar absolutamente, les va a repudiar, no los van a tolerar, no los van a tolerar. La gente del mundo que no conoce a Cristo como Señor y Salvador va a aislar, va a criticar, va a juzgar, va a ridiculizar, se va a burlar, va a ignorar, van a expulsar, a rechazar. Esa es la palabra que usa el Señor. Absolutamente a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, el Señor dijo, se los estoy diciendo para que ustedes lo entiendan. ¿Y con quién lo está compartiendo? Con su grupo íntimo. Les está dando una advertencia tremenda. El mundo los va a aborrecer, los va a odiar, los va a rechazar. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en el mundo. No hay nada bueno. Está lleno de mentira, de engaño. Hermano querido, en todas partes, el diablo ha penetrado sus mentiras. Y este mundo está gobernado por Satanás. Y aquí, ¿cuál es el punto? Vaya, por ejemplo, una chica cristiana que guarda su virginidad, un chico cristiano que guarda su virginidad, es un tonto, es un estúpido, que no disfruta del sexo, de la promiscuidad. La virginidad es una estupidez, es algo arcaico. ¿Qué más? Si tú no usas drogas, si no usas alcohol, ¿en qué mundo estás viviendo? Y entonces te señalan que eres radical, que no entiendes, que no comprendes, que no aceptas. Si tú estás en contra, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice la palabra, la escritura, del movimiento de género, que es una avalancha que va a venir al mundo y va a ser aceptado por el mundo. Y quiero decirte, hermano, que solamente y de acuerdo a una reunión que hubo de género en Colombia, escucha bien esto que te voy a decir,
los que están impulsando poderosamente con millones de dólares el movimiento de género en el mundo. En Colombia, en una reunión que hubo recientemente, dijeron que solamente hay una organización a la cual le tienen miedo. ¿Sabe cuál es? Es la iglesia evangélica. Ellos no le tienen miedo a los comunistas, a los capitalistas, no le tienen miedo a ningún gobierno, a nada. Pero dijeron, la única organización que se opone radicalmente a este movimiento es la iglesia evangélica y la vamos a penetrar. Y le están penetrando para dañar los cimientos de la iglesia. Por ejemplo, si tú vas a España, mira que hasta dónde ha llegado este mundo de retrógrado. Tú tienes, si tú te vas a vivir a España, en los papeles que vas a llenar te presentan género, ya no es sexo, no es masculino y femenino, ya eso ya no existe. Ahora te dicen género y te dan 37 opciones diferentes de género que tú puedes optar a practicar libremente. Tú puedes poner soy transexual, soy transgénero, soy lesbiana, soy homosexual. 37 diferentes géneros aceptados. Aceptados. Y yo les dije a ustedes, cuando en Estados Unidos, cuando en México, cuando en Argentina, en Holanda y todos estos otros países han aceptado el movimiento de género y han establecido matrimonios entre personas del mismo sexo, viene después, ¿sabe qué, hermano? La adopción. Y después, ¿sabe qué viene? Y después viene todos los otros movimientos, la pedofilia, porque ya se rompieron los límites. Después viene también el qué, la zoofilia, y todo eso va a ser aceptado, toda esa podredumbre, pero cuando tú en un mundo como estos dices que eso no está permitido y que tú no lo aceptas, eres homofóbico, homofóbico, eres que odias a la gente. Ellos pueden decir lo que quieran de ti y ellos están bien. Ellos pueden criticar y señalar y apedrearte, pero tú no digas nada porque eres homofóbico. Eres de los que odia esto. Ese es el mundo en que estamos. Y el mundo dice, lo va a aborrecer. Si tú haces negocios limpios, transparentes, y tú ganas poco, pero estás haciendo negocios correctos, eres un tonto. ¿En qué mundo estás viviendo? El fin justifica los medios. Si tú eres un empleado público y no aceptas sobornos, ¿qué tonto sos? Porque el inteligente, el sabio, la persona correcta es aquel que se llena los bolsillos de dinero, aún robándole al Estado, porque aprovecha su oportunidad. Y si tú no lo haces, entonces eres rechazado. Si ahí en tu empleo donde tú estás, el jefe te dice, mire, van a venir a hacer esta auditoría, quiero que usted mienta y haga esto, y usted le dice, jefe, mire, yo no puedo hacer eso. Ya está perdido. Ya te ganaste el repudio. Ya te ganaste el odio. Y es ahí donde Jesús dijo, cuando mis discípulos sean discípulos con valores, el mundo los va a aborrecer. Por eso es que el mundo ahora está casado con la iglesia. Hablo de la iglesia entre comillas. Por eso es que el mundo ahora acepta la iglesia. Los políticos andan metiéndose en las iglesias ahora, mintiéndole a los cristianos y engañando pastores y metiéndose en esos terrenos peligrosísimos. ¿Por qué? No porque el mundo se ha hecho cristiano, no porque el mundo se ha convertido a Cristo. El mundo sigue siendo malvado y tan perverso, pero el mundo está utilizando una iglesia falsa. Y la iglesia se ha mundanalizado.
Miren ustedes las reuniones, una iglesia mundana, baile, gritos, se revuelcan en el suelo, saltan, hacen tantas cosas en aras de la libertad del espíritu. Pero eso no lo encontramos en la Biblia nosotros. Escuchen los mensajes en muchos púlpitos. Psicología humana. Mensajes positivos. Mensajes que comenzaron allá en Estados Unidos con algunos predicadores hace muchos años, allá por los 70s y 80s, y fueron introduciendo toda esa basura a los púlpitos cristianos del pensamiento positivo, la confesión positiva. Es puro satanismo, con 2 versículos sacados del contexto en la Biblia. Y puedo hablar de muchas otras cosas más, hermanos, pero quiero decirles una cosa. Cristo dijo, mis verdaderos discípulos, firmes con los valores del reino, van a tener, ¿qué dijo? Van a ser aborrecidos. Van a ser aborrecidos. Y aquí entonces el Señor entra a explicar las razones de este aborrecimiento. ¿Por qué el mundo va a aborrecer al verdadero discípulo de Jesucristo? En primer lugar, hermanos, porque primero aborreció a su líder. Nuestro líder Jesús fue el primero en ser rechazado. Mire lo que dijo el Señor en capítulo 15, verso 18. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo dice, al primero que aborrecieron fue a mí, que soy el Mesías, el que vino con el mensaje del evangelio, con el mensaje de salvación. Cristo fue rechazado y aborrecido desde su nacimiento. Acuérdense dónde nació Jesús. No le dieron la bienvenida. Allá nació en un pesebre, en un establo con animales, sucio. Herodes, recién nacido, lo quiere matar y mató a todos los niños ahí en Belén. Cristo fue rechazado en su ministerio. Hemos visto cómo fue una oposición férrea en contra de él. Cristo fue rechazado por su mensaje. Cristo fue rechazado por su vida recta. Él les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pero lo odiaron. Le dijeron que era hijo de fornicación, que era samaritano. Eso era como decirle, sos un perro. Le dijeron que tenía demonio. Y al final lo clavaron en la cruz del Calvario. Ahora Cristo dice, si conmigo, y él dice, yo soy el árbol verde, y conmigo hicieron eso, ¿qué no van a hacer con ustedes que son árboles secos? Pero hay una segunda razón por la que el mundo aborrece a Jesús y a su iglesia, y es que los discípulos de Jesús no somos de este mundo. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y ahí viene mi pregunta clave. ¿Y por qué el mundo está amando a un grupo de iglesias por ahí? ¿Y por qué el mundo se ha casado con este grupo de iglesias? ¿Y por qué el mundo le gusta políticamente, económicamente y todo eso meterse a la iglesia? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. ¿Por qué el mundo está amando a la iglesia? Porque hay muchos ahí que son de ellos, que se han infiltrado, que se han metido a la iglesia. Pero la verdadera iglesia, por ejemplo, en China, la iglesia está siendo perseguida. En Corea del Norte están matando todos los días miles de cristianos en Corea del Norte. Hoy, hermano. No hace 20 siglos, ni hace 10 siglos, ni hace 15 siglos, ni hace 2 años. Hoy, en Irán, en Irak, en Arabia, en los países del norte de África, la iglesia está siendo perseguida.
Ahí los presidentes de esos países no se están sentando con los pastores. Están dando órdenes que los maten. Pero aquí en nuestros países, más bien los políticos andan atrás. Bueno, no sé quién anda atrás de quién. Si los políticos atrás de los pastores o los pastores atrás de los políticos. Si fuéramos verdaderos discípulos y condenáramos el pecado en que viven nuestros políticos odiarían la iglesia. Hace tiempo me invitaron, hace como unos 2 años atrás, 3 años atrás, me invitaron a una reunión. El presidente Juan Orlando y sus ministros nos invitaron a una reunión y fuimos aquí en el Hotel Honduras Maya. Y una participación se la dieron, dentro de varias participaciones que hubo ahí, a la Confraternidad Evangélica de Honduras. Y el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras subió y empezó a hablar del presidente, de su esposa, de los políticos, de qué personas más nobles, que qué personas más buenas, que cómo se estaban preocupando por el pueblo, que cómo eran de honestos en manejar los fondos públicos. Yo estaba sentado sudando, no sabía si reír o llorar o salirme. Nunca dijo, señores, ustedes son pecadores y necesitan a Cristo para que Cristo perdone sus pecados y gobiernen bien este país. Nunca lo dijo, nunca lo dijo. Y yo estaba ahí sentado, no me lo contaron. Pero también he visto los cheques que el gobierno le da a la confraternidad. Yo los he visto, a mí no me lo han contado. Y no de 10 pesos, no de 10 lempiras. Si esta iglesia, hablando de este movimiento, fuera realmente discípulos de Cristo y confrontaran desde el presidente, ministros, diputados, jueces y todo, a esta gente con sus pecados y le señalaran sus maldades y le dijeran lo que Cristo ha hecho por ellos para salvarles, no fueran amigos, estuviéramos sufriendo persecución. Miren cómo dijo Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso el mundo ama a esta gente. ¿Por qué? La deducción es lógica, son del mundo. Son del mundo. Pero porque no sois del mundo. Antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Cuando nosotros tenemos valores del reino y predicamos el evangelio y condenamos el pecado como Cristo lo condena y lo señalamos sin ser jueces, pero lo decimos para que la gente se arrepienta de sus pecados, reconozca sus maldades, su condición. El mundo dice, le va a aborrecer. ¿Y por qué? Porque no son del mundo. No pertenecemos a esta esfera pecaminosa. Nuestros pies no están clavados en esta tierra. No somos moradores de la tierra. Somos ciudadanos del reino que estamos aquí representando a Dios. Somos embajadores que Dios nos ha dejado aquí para representarlo a Él. Yo no me represento a mí. La iglesia bíblica no representa una organización, representa a Cristo en esta tierra. Estamos para darle gloria a Cristo. Estamos para obedecer a Cristo. No somos de este mundo. Nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, nuestras prácticas son los antivalores del reino. El reino tiene sus valores. Y nosotros estamos viviendo aquí, en una tierra que tiene antivalores. Y dijo el Señor, no son del mundo. Por eso, hermano, tu doctrina, tus pensamientos, tus actitudes, tu comportamiento, tu familia, tus finanzas, tu sexualidad, todo tiene que estar con las reglas del reino. Porque no somos de este mundo. En tercer lugar, el mundo aborrece a los discípulos porque son inferiores al Señor
y porque, lo voy a decir, no somos más que el Señor. Mire el versículo número 20. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos más grandes que Cristo. Y la idea es, si al más grande persiguieron, aborrecieron, odiaron, mataron, crucificaron, ¿qué no van a hacer con nosotros que somos los más pequeños? ¿Qué no van a hacer con nosotros? El Señor dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, que soy el más grande, el más santo, el más puro, el más limpio, el más veraz, el más amoroso, ¿qué dijo? A vosotros también los van a perseguir. En cuarto lugar, el mundo aborrece a los no creyentes porque no conocen a Dios. Y esto, hermanos, me llama mucho la atención. Mira el versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es increíble que este mundo en que vivimos es un mundo muy religioso. Ellos dicen que aman a Dios. El mundo está engañado. Ellos dicen que conocen a Dios, que Dios es lindo, que Dios es bueno, que Dios los bendice. Pero la pregunta es, ¿de qué Dios están hablando? La pregunta es, ¿cuál es el Dios de este mundo? Eso me recuerda la predicación de Pablo en Hechos capítulo 17. Caminando ahí por Atenas, dice que miró aquel montón de altares llenos de ídolos, el panteón romano, el panteón de Grecia, era una cantidad de ídolos enormes, adoraban una multitud de dioses. Y al final, dice Pablo, encontré un altar que decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es al quien yo os anuncio. El mensaje del evangelio es un mensaje para esta gente del mundo que hablan de Dios, que dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es aquí, que Dios es allá, pero que no lo conocen. Cristo dijo, ¿saben por qué lo van a aborrecer? Porque no conocen a mi Padre. No conocen quién fue el que me envió a mí. Aunque la gente hable de Dios, aunque la gente mencione a Dios, aunque la gente vaya a su religión y vaya a sus lugares de adoración, no conocen a Dios. El Dios que este mundo conoce es un Dios inventado por ellos. Es un Dios reflejado en una vida desordenada. Es un Dios que se ajusta a sus caprichos, a sus pecados, a su lujuria, a su materialismo. Es el Dios que Satanás le ofreció al hombre en el libro de Génesis 3, cuando le dijo, ustedes, si se rebelan contra Dios y comen de ese árbol, van a ser iguales a Dios. Y el hombre cree que es Dios. Y se ha llegado a adorar a sí mismo. Se adora a sí mismo. Pero hay una razón más por la cual el mundo odia a los verdaderos discípulos de Jesucristo. El mundo aborrece a los creyentes porque está condenado por causa del pecado. Versículo número 22. Mire conmigo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esta gente está llena de pecado y por eso aborrece a aquel que quiere vivir en santidad. Es como que alguien esté en la oscuridad y de repente prendan una luz. ¿Qué ocurre con los ojos cuando estamos en un lugar completamente oscuro y la luz se enciende? Hay un golpe en nuestros ojos, cerramos los ojos porque nos ofende esa luz. Cristo dice, estos se ofenden con su vida porque ellos viven en una miseria de pecado. Y ese es el mundo donde nos toca vivir. Un mundo lleno de maldad, de avaricia, de justicia, de asesinato, de mentira, de robo. Un mundo lleno de adulterio, de fornicación, y podemos mencionar una cantidad horrible de pecados. Pero la gente anda a trajes inmaculados.
trajes de religiosidad, trajes de una vana moralidad, y atrás de eso hay una pudrición, hay una pudrición. Pero esto nos lleva, primero dijimos, el verbo de Dios explica las razones por las que el mundo aborrecerá a sus discípulos. Pero además de esto, el verbo de Dios dice que el mundo tiene una terrible culpa porque no tienen razones para aborrecerlos. El mundo tiene una terrible culpa. Mira el versículo 25. Dijo el Señor. Estoy leyendo Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley o en su ley. Sin causa me aborrecieron. Dice el Señor, ¿sabe alguna cosa? Lo peor de todo, lo peor es que no hay razón para que esta gente me aborrezca a mí, dijo Jesús, ni hay razón para que los aborrezca a ustedes. Esto es una cita que está en el Salmo 35:19. Mire conmigo, por favor, leamos dos citas, porque son dos citas del Antiguo Testamento. La primera es Salmos 35, versículo número 19. Leo para ti este pasaje. Salmos 35:19. Dice este salmo del salmista David. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Esto ya estaba escrito. Y mire conmigo el Salmo 69, por favor. 69. Dice así el versículo 4, Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Este es un salmo mesiánico, apunta al Señor Jesucristo. Y ahora Cristo lo cita aquí en el libro de Juan, capítulo 15, verso 25. Dice el Señor, ¿sabe cuál es el mayor problema del mundo? Que no tienen razones para aborrecer. Ni a mí, dijo Jesús, ni a mis seguidores. Esa es la terrible culpabilidad del mundo. No es el odio y el rechazo y el aborrecimiento hacia Cristo y a su iglesia verdadera, sino que no hay razón, no hay justificación, no tiene sentido ese aborrecimiento, no es comprensible. Eso solo revela la verdadera naturaleza del mundo, una entrega al pecado y que todo lo que se opone a eso no tiene cabida en ellos. Jesús fue la persona más maravillosa, más noble, más santa, más amorosa, más buena y puede darle todos los calificativos que usted quiera. Y Jesús dice, y me aborrecieron, y me odiaron, y me van a clavar en la cruz del Calvario. ¿Y sabe una cosa? Sin causa. Por eso dice el Señor, ese es lo peor, no tienen excusa. No tienen excusa. Pero el Señor dice, pero hay victoria. Para mí, la victoria de la cruz. Para ustedes, yo soy su victoria. Y por eso el Señor, hermanos, versículo número 26 y 27, termina hablando de dos testimonios importantísimos. Primero, el testimonio del Espíritu Santo. Versículo número 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sabe qué dijo Jesús? Aunque estos no tengan razón, ellos me aborrecen, pero el Espíritu Santo dará testimonio de quién soy yo, de mi verdad, de mi santidad. Pero la otra cosa, dijo Jesús, ustedes también, aunque los aborrezcan, ustedes darán testimonio. Y hermano, eso es lo más importante. No es que a ti te rechacen en tu trabajo. No es que a ti te hagan un lado en la universidad. No es que a ti te crucifiquen porque tú eres cristiano y no participas de sus bacanales. Sino
la victoria de Cristo en tu vida, dando testimonio de quién es Jesús. Versículo 27, y vosotros daréis también testimonio. Ustedes también. Dice el Señor, no tienen razón. Primero, su aborrecimiento, su repudio, su rechazo para mí y para ustedes es injustificado. Pero el Espíritu Santo dará testimonio de mi verdad, de mi santidad, de mi de todo lo bueno que yo soy, pero ustedes también. Y eso da victoria. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el día que una de estas personas se presente ante el juicio del gran trono blanco para ser juzgados y condenados al infierno, ahí no tendrán excusa. El Señor les dirá, y lo vamos a ver ahorita en el capítulo 16, el Espíritu Santo les testificó y mis testigos que yo tenía en la tierra, ellos también testificaron. Y ustedes, sin razón, los odiaron a ellos. No tienen excusa a la condenación eterna. Qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo. Esa gente que prendió las antorchas para quemar a los cristianos. ¿Se imaginan esa gente estar en el juicio del gran trono blanco? Y Cristo mostrándoles y diciéndoles, mire lo que usted hizo. ¿Y sabe a quién estaba quemando ahí? A uno de mis testigos, que le estaba diciendo a usted su pecado, que recibiera a Cristo, que me recibiera como Salvador, y usted rechazó su testimonio. Vale la pena dar testimonio de Cristo. Aunque nos rechacen, aunque perdamos el trabajo, Dios dará otro. Él abrirá otra puerta. Pero esto nos lleva también, hermanos, a otro principio que el Señor da aquí. ¿Cuál es el primer principio? Las razones. El Señor nos da las razones por las cuales este mundo nos va a aborrecer. El segundo principio, el verbo de Dios dice que el mundo tiene una terrible culpa porque no hay razones para ese aborrecimiento. Es más, tienen el testimonio y ellos lo rechazan. Pero el tercer principio, el verbo de Dios prepara a sus discípulos para la adversidad. Capítulo 16, perdón. Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Saben lo que quiere decir esta palabra? Para que no se asusten de lo que van a pasar. Yo se los advierto. Yo se los digo. Van a ser aborrecidos. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora. Y mire qué interesante, esto está conectado con lo que Jesús les acaba de decir. Cuando cualquiera que os mate, óigame, ya Jesús le está poniendo las cosas, pero a lo máximo. Lo van a matar, dijo Jesús. Mire, a mí, en unas pocas horas, dice el Señor, me van a ver colgado en la cruz, en una muerte cruel. Pero a ustedes también los van a matar. Y sabe usted, hermano, que todos estos 11 hombres y el que se añadió, que es Matías, todos fueron perseguidos y todos fueron asesinados por sus enemigos. Todos, a excepción del apóstol Juan. Pero quiero hacer una aclaración. No es que Juan estaba en una camita ya cantando alabaré. No. Juan también fue perseguido. Sencillamente que él no lo lograron matar. Pero, por ejemplo, el emperador lo mandó a la isla de Patmos después de haberlo sumergido en una olla de aceite hirviendo. ¿Sabe usted que lo sumerjan en una olla de aceite y que vaya? Óigame, fue un milagro que Juan no muriera. Fue un milagro. Pablo murió en el martirio. Todos. Cristo dijo, miren muchachos, los van a matar. No se asusten. No se asusten. Cristo les advirtió la persecución para que ellos no tropezaran, para que ellos no se desanimaran y no tiraran la toalla. Pero también Cristo les advirtió y los preparó para lo peor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte, que nos maten. Aunque para el cristiano la muerte es lo mejor, porque dice la Biblia que la muerte es la victoria del Hijo de Dios.
Y Cristo quiere que recordemos estas advertencias. La verdad, el verdadero cristiano va a sufrir persecución, rechazo. Mira el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero ellos, dice, van a pensar que están rindiéndole servicio a Dios. Pablo, él mismo lo dice. Cuando yo perseguía a la iglesia, pensé que yo estaba dándole servicio a Dios, que estaba agradando a Dios con eso. Y sabe que ahora hay religiones que están matando cristianos pensando que le están dando servicio a Dios. Y claro, le están dando servicio, pero al Dios de ellos. Versículo número 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis. Él quiere que tengamos presente eso. Quiere que tengamos presente. Versículo número 4 sigue diciendo, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mire qué interesante. Yo creo que Jesús les había querido decir, ¿sabe qué? No se los dije al principio para que no se me desanimaran tanto. Se los estoy diciendo ya, para morir yo, para que ustedes las recuerden y que al verme a mí crucificado, cuando yo resucite, van a tener valor de testificar de mí. Pero esto nos lleva a la última sección que quiero que miremos esta noche, esta mañana, la cuarta parte, mi hermano. El verbo de Dios revela la maravilla de la gracia de Dios. Mira, cuando estaba estudiando esto, yo me estaba emocionando, hermano, y estaba emocionado. La gracia de Dios es demasiado grande, porque el Señor sabe que en ese odio, en ese rechazo, en ese repudio, allí en el fondo hay una gran necesidad de salvación, de perdón, de vida eterna. Pero el hombre, como está capturado por el pecado, está cegado por Satanás, no puede salir de eso, más que solo la gracia de Dios. Y aquí el Señor nos revela su gracia. El verbo de Dios revela la maravilla de la gracia de Dios con todos sus enemigos. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo dijo, miren, yo les voy a mandar el otro Consolador, pero yo tengo que irme. Y el Consolador, después de que yo me vaya, vendrá. Y Él va a estar en ustedes. Va a vivir en su cuerpo. Ustedes serán el templo del Espíritu Santo. Pero no solamente ese Consolador va a darnos fuerza para soportar las pruebas, para soportar la oposición, para soportar aún la muerte. Nos va a dar valor, poder, fortaleza, esperanza. Nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo. Sino que además el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa. ¿Cuál es la obra maravillosa? Versículo número 8. Mire conmigo, Juan 16:8. Cuando Él venga, cuando ese Consolador venga y viva aquí con ustedes y estén ustedes, porque Él no va a vivir en el aire nada más. O sea, Él llena todo el universo, pero Él tiene un trono en nuestro corazón. Vive dentro de nosotros. Cristo dijo, está con ustedes, pero estará en ustedes, dentro de nosotros. Él, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer aquí, hermanos, es presentar argumentos para que la persona cambie su forma de pensar. Y aquí es presentar argumentos al hombre para que el hombre entienda su condición, su necesidad de salvación, de perdón y que pueda tener la vida eterna. Presentar argumentos. Esa es la palabra convencer aquí. Y hay tres cosas que el Señor dice que el Espíritu Santo convencerá al hombre. Primero, dice el versículo número 18, convencerá al mundo de pecado, segundo, de justicia y tercero, de juicio. Ahora, mire usted la primera parte, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. No habla en plural, habla en singular, dice de pecado, uno. Queridos hermanos, yo les voy a decir la verdad.
Nadie va a ir al infierno por adúltero ni por fornicario, ¿cierto? Ellos son así. Nadie va a ir al cielo al infierno por asesino, por mentiroso, por ladrón. No. ¿Sabe cuál es el pecado que lleva al hombre al infierno? No recibir a Cristo como su Salvador personal. Ese pecado Dios no se lo puede perdonar a nadie, porque solo Cristo es el único que puede perdonar pecados. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Mi amigo, te voy a decir algo. Yo no sé qué pecados has cometido. Tú lo sabes. Dios lo sabe. Yo no lo sé. No te vengo a juzgar. Pero no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. Y quiero decir dos cosas en este momento. Uno, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. Y otra, no hay pecado tan chiquito en tu vida que no necesite la limpieza de la sangre de Cristo. Ese es el pecado que Dios quiere perdonarte. Tu rechazo a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dijo el Señor, de pecado, por cuanto no creen en mí. El único pecado que Dios no puede perdonarle al ser humano es rechazar su Hijo como el único Salvador. Y no es como dijo hace poco allí una llamada pastora. ¿Sabe lo que dijo esta señora? De apellido Font, esposa de un apóstol Font. Cristo hizo el 60% de la salvación y nosotros hacemos el 40%. Eso es una herejía pura, cruda. ¿Sabe cuánto hizo Cristo por su salvación, mi amigo? El 100%. ¿Sabe cuánto yo hice por mi salvación? Nada. ¿Sabe lo único que yo puse para mi salvación? Mi pecaminosidad, mi vida sucia, mi vida contaminada, mi vida condenada al infierno. Cristo lo hizo todo. Y Él es tu único Salvador. Ni tu religión, ni tu bautismo, ni confesarte con esto o con lo otro, con aquel o con esta, ni tus buenas obras, ni tu dinero, nada te va a llevar al cielo. El único es Cristo. Y por eso Él quiere convencerte de que tú necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo como el único que te puede salvar. Cristo acaba de decir en el capítulo 14, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay más. El Espíritu Santo te quiere convencer de que necesitas a Cristo como el único Salvador. Segundo, versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia aquí es el perdón. Y dice el Señor, ¿sabes cómo tú puedes ser declarado justo? A través de la obra que yo voy a hacer. Dice, por cuanto yo voy al Padre, el Espíritu convencerá al incrédulo de justicia. La justicia divina requiere un castigo por el pecado. La justicia divina requiere un castigo por el pecado. Yo he ofendido a Dios y Dios está ofendido con mis pecados. Ahora, ¿quién va a pagar por mis pecados? Yo. Pero si no quiero pagar yo, Dios dice, bueno, entonces te voy a dar a alguien que paga por ti, Cristo. Por eso Cristo dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Ahora, ¿para dónde va Cristo? Hacia el Padre. Pero en ese camino al Padre, ¿qué está? Está la cruz. Es en la cruz donde Cristo pagó, tomó mi lugar y Él pagó por todos mis pecados. Y solo la sangre de Cristo me puede traer la justicia de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir justificados?
que nosotros somos declarados sin culpa, sin pecado, por medio de la fe. Solo a través de confiar en Cristo, el que pagó por mí en la cruz, yo puedo ser declarado sin culpa. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, si yo estoy con Cristo. Y le pregunto, ¿y cuándo? Ah, desde que nací, desde que nací. Porque le han engañado, porque Satanás le ha mentido. La Biblia dice que estamos destituidos. ¿Sabe lo que quiere decir un destituido? Alguien que fue expulsado y sacado de la gloria de Dios. Versículo número 24, Romanos 3:24. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Siendo justificados gratuitamente, siendo perdonados gratuitamente. Eso es lo que quiere decir Romanos 3:24. Por medio de la muerte de su Hijo. Cristo es la redención. Él murió en la cruz. Y por eso, por esa obra de Cristo, por ese pago que Cristo hizo, tú y yo podemos tener la justificación y el perdón. Pero la otra cosa, mira el versículo número 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Te das cuenta? También dice, el Espíritu Santo convencerá al hombre de juicio. ¿Sabes lo que significa esto? De que el hombre es consciente que hay una condenación. ¿Y sabes qué? El príncipe de los impíos, Satanás, ya fue condenado. Y si él, la cabeza de este mundo, ya fue condenado, todos los que lo siguen a él irán al mismo lugar con él. Dios quiere convencerte, mi amigo, que hay un infierno. El Espíritu Santo te quiere convencer de que tú, si no recibes a Cristo, vas a ir al infierno. Y no como dijo el señor Joel la vez pasada, el pastor de Houston. El infierno es un mensaje de los 60 o de los 70, que ya pasó de moda. Esos son los pastores que caen bien. Esos son los pastores que reciben aplausos. El infierno era un mensaje de los 60 y de los 70, de esas décadas. Que ahora el mensaje ha progresado y hay nuevas revelaciones y que ya eso no se toma en cuenta. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Satanás en la cruz lo voy a juzgar y lo voy a condenar y le voy a dar aquel golpe mortal en la cabeza de Génesis 3:15. Y será condenado, ya juzgado. Y todos los que siguen al diablo y sus mentiras irán al mismo lugar. Mi amigo, el Espíritu Santo te quiere convencer de que no necesitas ir al infierno, que hay un cielo y que Dios quiere que tú vayas con él al cielo, pero que necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal. Mira qué tremenda la gracia de Dios. Un mundo hostil, un mundo que odia a Jesús, un mundo que odia a Dios, un mundo lleno de antivalores, un mundo que está pisoteando el rostro de Dios, pero que Dios le está extendiendo su gracia. Un mundo que rechaza a Cristo y rechaza a su pueblo, pero que Dios le extiende su oportunidad de salvación. Eso es el Evangelio. Cristo aquí les dice a sus discípulos, van a ser aborrecidos. Pero ese mundo que los aborrece, me necesita a mí. Hay un vacío en su corazón, que ni todo el pecado de este mundo, ni todas sus parrandas, ni todas sus borracheras, ni todas sus drogas, ni todos los adulterios, ni todo su dinero, ni toda su fama, ni todo su poder va a llenar. Ese vacío va a estar así. Esa gente me necesita. ¿Y qué dijo el Señor, hermanos? ¿Qué nos enseñó en esta mañana? El Señor nos ha enseñado 4 cosas fundamentales. Primero, el verbo de Dios nos da las razones por las cuales el mundo nos aborrece. Segundo, ¿qué dijimos? El verbo de Dios dice que el mundo tiene una terrible culpa porque no tienen razones para aborrecerlo. Sin causa nos han aborrecido. En tercer lugar, el verbo de Dios prepara a sus discípulos para una adversidad segura y aún les dice, los van a matar, los van a matar. Pero en cuarto lugar, ¿qué dijo el Señor? El verbo de Dios revela la maravilla de la gracia de Dios, que ese mundo hostil, esa gente perversa,
que está pisoteando el rostro de Dios, Dios le ofrece su salvación gratuita con mucho amor. Mi amigo, la tienes ahí, blanca o negra, ¿eres del reino de Dios o del reino de Satanás? Yo te invito hoy para que recibas a Cristo como tu Salvador personal. El Espíritu Santo te quiere convencer de que tú necesitas a Cristo. Ábrele tu corazón y tendrás el perdón, la justificación y la vida eterna. Terminemos con oración. Padre querido, gracias por este momento hermoso. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser un pueblo que damos testimonio de Jesucristo con valores firmes del reino de Dios. Que no nos contaminemos con los antivalores de este mundo, que ha creído las mentiras del diablo y está lleno de mentira, de engaño y de todos los demás pecados que vienen ahí, Señor. Ayúdanos como cristianos a representar dignamente a Cristo en este mundo, aunque suframos aborrecimiento, rechazo y aún la muerte. Padre, por favor, bendice tu pueblo. Danos poder para testificar de Cristo. Y aquellos que no te han conocido, Señor, por favor, que puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo y que le abran su corazón a Cristo. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.